juntos y disfrutar de la familia. Quiero en esta noche no ser muy extenso, quiero ser breve. Quiero hablarles de algo más de lo que el Señor viene ministrándonos. Mensajes anteriores, y aquellos que no han podido estar por X razón, usted puede ver allí en la plataforma de YouTube, nos encuentra como Iglesia Cristiana Vida Eterna Oficial y va a encontrar todos los mensajes. Y saben, Dios viene ministrándonos acerca del poder, acerca de su deseo, y hay algo más que en esta noche viene como un hilo conductor a sumarse a lo que venimos recibiendo a través de los distintos pastores como casa. Y quiero hablarles en esta noche acerca de la suficiencia de Dios. Saben, en los tiempos que nos tocan vivir y transitar, muchas veces andamos en esta vida como personas insatisfechas. Siempre nos falta algo. ¿Amén? ¿A cuánto siempre le hace falta algo? Nunca estamos conformes. Siempre queremos más. Aún aunque tengamos todo lo deseable humanamente, siempre nos faltan 5 para el peso, como dice el dicho, aunque ya quedó desactualizado. Porque ya no se ve más la moneda de 1 peso, pero no importa. Usted me va a saber entender en esta noche. Siempre nos falta 5 para el peso. Y siempre queremos más y nunca estamos satisfechos. Y eso es un problema, porque ese no estar satisfecho nos trae problemas de ansiedad, porque queremos cosas que en muchas veces o muchas ocasiones no nos hacen falta. Verdaderamente, cuando uno comienza a analizar aquello que quiere o aquello que piensa que le falta o aquello que anhela para poder estar mejor, entre comillas, cuando nosotros hacemos un análisis bien profundo, probablemente no nos haga falta. Pero hay algo que nos incita a querer tenerlo. Muchas veces... Bueno, ahora sí. Muchas veces, no se asuste, el susto me lo pegué yo porque tengo el parlante al lado. Muchas veces vemos una publicidad, muchas veces vemos una propaganda y al ratito, ¿qué pasa después de ver eso? ¿Qué decimos? Lo necesito. Me hace falta. ¿Cuántas veces le sucedió eso? ¿O me pasa solo a mí? Yo soy de aquellos que entran a Mercado Libre por las dudas para ver si hay algo que me hace falta. Y cuando entro, me doy cuenta que después Mercado Libre me empieza a mandar correos, me empieza a mandar bonificaciones, entendiendo que me está haciendo falta algo. Y entonces digo, mirá, acá tengo el descuento para aquello que me hace falta. Y entro a navegar y entro ahí y digo, no me hace falta. Cuando empiezo a ver los precios, empiezo a analizar esas cosas, digo, esto se me suma a lo otro se me suma a lo otro sigue estando ahí, todavía no se terminó y se me empieza, digo, no será prudente. Y lo dejo ahí. Pero ¿qué pasa? El otro día Mercado Libre te vuelve a matar el mensaje por si por la duda estás medio indeciso, quiere convencerte, porque es así. La venta es un poder de convencimiento. Cuando usted entra a un local donde hay vendedores, ¿qué hace el vendedor? El vendedor no despacha. El despachante es fácil, es decir, quiero esto y está ahí. Pero el vendedor lo que hace es tratar de convencerte y generarte una necesidad. Se lo digo yo porque fui gerente de una empresa de electrodomésticos por 15 años. Entonces, entrenamos a vendedores. ¿Y qué hace? Genera una necesidad. Quizás vos entraste a ver algo porque tenías un ratito libre, tenías que ir al médico, entraste en un local y te fuiste con algo en la mano. Y después decís, ¿qué hago con esto si yo estaba haciendo tiempo? Bueno, el vendedor tuvo la astucia de generarte una necesidad y vos en ese momento estabas medio cabizbajo y dijiste, me lo merezco. Esto es lo que me hace falta para estar bien. Saliste contento porque te lo compraste y cuando llegaste a casa te pegó en la depresión. A mí me pasa cuando vamos al súper y hacemos la compra mensual,
voy contento, vamos al súper a comprar, le digo a Caro. Y cuando salimos del súper ya estoy así, ¿qué pasa? No, nada. Claro, uno empieza a ver el ticket, no termina nunca. El chango está ahí a medio llenar y el ticket. Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que queremos llenar que no las vamos a poder completar con cosas. Pero sin embargo estamos constantemente buscando qué es aquello que puede llenar el vacío que solamente Dios lo puede llenar. Y quiero que me acompañe a 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. Yo lo voy a leer en una versión, no sé si los chicos lo pudieron preparar, si no, no hay problema. Acá está. Bueno, esta es la versión NBI, no. La otra versión, no hay problema, lo tengo yo acá. 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, hay una versión que se llama TPT, que es una versión en inglés. Me tomé el trabajo de traducirla, no sé inglés, pero quédese tranquilo que el traductor es bueno. Y dice así, 2 de Corintios 12, 9, en la versión TPT, dice, pero él me respondió, mi gracia siempre es más que suficiente para ti. Y mi poder encuentra su plena expresión a través de tu debilidad. Así que celebraré mis debilidades, porque cuanto soy débil, siento más profundamente el poder de Cristo que vive en mí. En la versión NBI, que es una versión a la cual estamos acostumbrados, o Reina Valera, acá está el texto, gracias, dice en la versión NBI, bástate en mi gracia. Y esto no suena. Ahora, entrando un poco en el contexto, dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, por lo tanto, gustosamente, haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Bástate en mi gracia. Lo que le estaba diciendo el Señor al apóstol Pablo, y ahora vamos a mostrar un poquito en contexto de este capítulo. Pablo tuvo una experiencia, podríamos llamarles sobrenatural. Él dice que fue ascendido al paraíso. No sabe si fue en el cuerpo o en el espíritu. Igual no le da mucha importancia a eso, pero tuvo una experiencia con el mismo Cristo. Entonces, a Pablo se le es revelada una serie de cuestiones acerca de la verdad del nuevo pacto y lo que sería el desarrollo de la iglesia, que después lo vamos a encontrar en parte en las cartas apostólicas, porque en parte se le fue prohibido. Pero él recibió toda la revelación del Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo le dice al Señor de aquella aguijón en la carne, si usted lee capítulo 12 de 2 de Corintios, usted va a poder entrar en la historia, le pide que se lo saque, que se lo sane. No se sabe bien si era una enfermedad, hay distintas versiones, una enfermedad, o era algo de Satanás, o era algo espiritual. Pero Pablo le pide al Señor en 3 oportunidades que eso desaparezca de su vida. Y en 3 oportunidades el Señor le dice, Pablo, mi gracia es todo lo suficiente para vos. Entonces, ¿sabe? Este bástate en mi gracia es un poderoso recordatorio de que nuestras propias debilidades y desafíos podemos confiar en la suficiencia de la gracia de Dios. No siempre somos liberados de nuestras dificultades, pero se nos promete
que la gracia de Dios es suficiente para sostenernos y que su poder se manifiesta plenamente en nuestras limitaciones. ¿Saben? Muchas veces hemos cometido el error, y no ha sido a propósito, sino que fue un error inconsciente decir, venía el Señor porque Él te va a sanar, venía el Señor porque Él va a hacer esto y va a hacer lo otro, y no necesariamente lo tenga que hacer. Y lo vemos acá en la vida del apóstol Pablo. Pablo dijo, bueno, Señor, si me revelaste todo el Evangelio, cosa que no había sido revelada, me escogiste a mí, me ascendiste al tercer cielo, estuvimos cara a cara, ¿qué te cuesta sanarme? ¿Podría el Señor haberlo sanado a Pablo? ¿O haberle quitado ese aguijón en la carne? Claro que sí podía. Ahora, ¿por qué no lo hizo? ¿Alguna vez te pusiste a pensar? ¿Por qué no lo hizo? Había algo en el cual el Señor quería en la vida de Pablo, pero también en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios, es la dependencia. Es hacerle recordar que más allá que a Él le había sido revelado todo el Evangelio, no debía gloriarse de esa experiencia, sino que por medio de las debilidades que Él tenga que transcurrir y pasar, el poder de Dios iba a ser glorificado por medio de su vida. Ahora, en base a esta realidad, ¿a cuántos de nosotros nos gusta transitar pruebas? Levante la mano. ¿A cuántos les gusta transitar pruebas? A ninguno. Ni una mano levantada. ¿A cuántos les gusta padecer? A ninguno nos gusta padecer. Pero lo que nos está hablando, 2 de Corintios, que el poder del Señor se manifiesta y se glorifica en medio de nuestra debilidad. Entonces, Pablo entendió lo que le había sido revelado. Todo lo que Dios deposita en nosotros es suficiente para enfrentar y superar lo que ocurra fuera de nosotros, en lo temporal, ya que es más poderoso el que está en nosotros y por nosotros que lo que viene en contra de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque aquella victoria de la cruz del Calvario nos hizo a cada uno de nosotros más que vencedores en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros decimos, el Señor me tiene que dar la victoria. Déjeme decirle una buena noticia. La victoria ya fue dada. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Su victoria fue nuestra victoria. Ya no hay más victoria. Esta batalla fue ganada. Y lo sabemos porque en el consumado es de la cruz del Calvario, Cristo dijo, todo fue hecho. Todo fue hecho. Ahora, nosotros queremos seguir conquistando. ¿Qué vamos a conquistar si la conquista ya fue hecha por parte del Señor? Ahora, aquí leemos que el mismo Señor le dice al apóstol Pablo, Pablo, bástate de mi gracia. Yo soy más que suficiente. Ahora, esta realidad que opera en la vida del apóstol Pablo es la realidad que habita en la iglesia del Señor, en la iglesia gloriosa del Señor, en la iglesia victoriosa del Señor. Porque no es una iglesia que está derrotada, no es una iglesia que está caída, que está vencida, sino que es una iglesia victoriosa, sino que es una iglesia gloriosa. Ahora, entendemos que cuando hablamos de iglesia victoriosa, de iglesia gloriosa, estamos hablando de los santos, de cada uno de nosotros. ¿Cómo puede ser que nosotros caminemos como que siempre nos está haciendo falta algo cuando el Señor nos está diciendo por medio del apóstol Pablo, soy más que suficiente, soy todo lo que necesitas? Ya no hay más necesidad cuando Cristo viene a nuestras vidas, ya no hay más necesidad. Entonces hay algo que tenemos que resolver como hijo de Dios. ¿Con qué lleno el vacío que tengo? Porque si Cristo no está llenando el vacío, tengo un gran problema. ¿Con qué lleno ese vacío? ¿Con un televisor de 55 pulgadas, de 65, de 75?
lleno ese vacío con unas vacaciones, que no está mal. Oiga, no está mal. Pero eso no puede llenar lo que el Señor tiene que llenar. Eso no puede reemplazarlo al Señor. Y muchas veces estamos en esta vida queriendo llenar el vacío que solamente Cristo puede llenar en nuestra vida con cosas materiales. Esta gracia es más que suficiente para las necesidades de los creyentes de hoy. Y esta fuerza les será dada día tras día a medida que confronten las más diversas situaciones. Aún en aquellas situaciones más adversas, Cristo es más que suficiente. La riqueza de su gracia es tan profunda como su sabiduría y poder, que pertenecen a Él y operan por medio de Él. No hay nada que lo pueda reemplazar. Gracias a la revelación dada por el Espíritu Santo, en nosotros recibimos por gracia el reino, pero lo entendemos por la revelación mediante el Espíritu Santo. Y esta gracia es todo lo que necesitamos. Esta gracia es todo lo que necesitamos. Esta gracia es todo lo suficiente. Cuando Dios dice, bastante mi gracia, está asumiendo el control de todo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos preocupamos por distintas situaciones? ¿Sí o no? Llega la boleta de la luz y nos preocupamos. Vino picante la boleta de la luz. Llega la tarjeta de crédito y nos preocupamos. Llega el vencimiento del alquiler y nos preocupamos. Ahora, si Él es más que suficiente y Él está asumiendo el control de todo, el control de tu familia, el control de tu enfermedad, el control de tu escasez, el control de tu dolor, y lo va a usar para su gloria y para que seamos perfeccionados en el amor de Cristo, para que su poder se manifieste de manera extraordinaria, sobrenatural y de manera abundante en tu vida. Ahora, ¿cómo podemos hacer en medio de la prueba, en medio de la adversidad, para gloriarnos, como dice el apóstol Pablo? Si verdaderamente vamos a estar padeciendo, entendiendo por medio de la revelación y del Espíritu Santo que Él es más que suficiente en nuestras vidas. Y saben, muchas veces lo tenemos como información y conocemos este texto bíblico y lo hemos leído muchísimas veces, pero el Espíritu no nos ha revelado acerca de la autosuficiencia que esto genera. Entonces, cuando nosotros por medio del Espíritu entendemos y es procesado, no solo como una información, sino como algo que comenzamos a experimentar, en que el Señor es más que suficiente, aún en el peor de los momentos, lo vamos a transitar en paz. Lo vamos a transitar confiado. ¿Qué vemos en la vida del apóstol Pablo? Haber transitado prisiones y haber cantado al Señor. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Qué sucedería si usted o yo estaríamos presos en este momento? Nos quisiéramos matar. ¿Qué diríamos? Señor, esto es injusto. Busquen al mejor abogado para que me saquen rápido de aquí. Ahora Pablo entendió por medio del bástate en mi gracia que donde Dios lo llevaba tenía que ser una carta leída. Donde Dios lo ponía, tenía que ser una expresión de Dios. Donde Dios lo colocaba, era con un propósito. Y no había nada que lo podía desviar de eso. Ahora nosotros, ante la primer prueba, ante la primera dificultad, ante la primera tormenta, ante, como usted quiera llamarlo, ante la primera estación adversa, desesperamos. No sabemos para dónde salir corriendo. Decimos, Señor, sácame de acá. Y nos olvidamos
que Él es más que suficiente para todo lo que podamos transitar. Ahora, vuelvo a repetir, cuando esta realidad la entendemos en el Espíritu, vamos a transitar todos los estadios de nuestra vida en paz y confiados. ¿Saben? El mundo pagaría por tener un momento de paz y pagaría fortuna. Sin embargo, nunca va a poder hallar la verdadera paz que nos da el Señor, aún en el peor de los momentos temporalmente hablando. Dios proclamó que su gracia era plenamente capaz de proporcionarnos todo lo que Pablo necesitaba para soportar todo lo temporal. Sentencia de muerte, azotes, prisiones. ¿Qué más? ¿Algo más para el mensajero del Señor? ¿Algo más para aquel que había sido escogido y ascendido y se le había revelado todo el Evangelio? Ahora lo encontramos en algún momento el apóstol Pablo diciendo, Señor, por favor, quiero esquivar esto. No. Entendió el propósito eterno de Dios y nunca se desvió. Solamente algo que entiende la autosuficiencia de Dios puede transitar todos los estadios de la vida aferrado al Señor. Bástate mi gracia. Así de directo nos llama el Señor a depender de Él. Aunque nuestro corazón se sienta inclinado a buscar la respuesta a todas las preguntas o a vivir días exitosos basados en nuestras propias fuerzas, Dios mismo, a través del apóstol Pablo, nos recuerda que no es posible porque su poder se perfecciona justamente cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad y nuestra necesidad. Muchas veces caminamos por la vida como hombres y mujeres superados, como que no necesitan nada de nadie, y nos olvidamos que somos dependientes del Señor 100%, y que el Señor quiere que seamos como hijos dependientes 100%, ¿sabe? Y esto que le había sucedido a Pablo era para que esté dependiente del Señor, porque con toda la revelación que él había recibido del nuevo pacto, del evangelio eterno, él podía gloriarse. Entonces, esto lo tenía sujeto a la dependencia de Dios. Y saben, muchas veces hay cuestiones que nos suceden en la vida para estar dependiendo de Dios, para recordarnos cada día que somos dependientes de Dios, que nada podemos hacer por nosotros mismos. Si hay algo que nuestra mente nos engaña, es decir que tenemos capacidades. Yo soy una persona muy capaz, aquel es una persona muy capaz. Déjeme decirle, prefiero ser y reconocer que soy incapaz, porque el Señor utiliza todo aquello que tiende a sentirse incapaz e inútil. ¿Para qué? Para depender pura y exclusivamente de Él. Y ahí es donde se va a manifestar y glorificar el poder que perfecciona a los santos. Esto no significa que no tendremos una vida de gozo y de disfrute, porque si vivimos en Él, estaremos plenos y estaremos llenos. ¿Cuál es la realidad de vivir en Cristo? Estar pleno, disfrutar de la plenitud, disfrutar del gozo. Y sabe, el gozo no tiene nada que ver con la alegría. El gozo no habla de alegría. Alegres podemos estar un rato y después recibimos una mala noticia
y no estamos más alegres, pero el gozo del Señor sigue estando en aquellos que son de Cristo. Entonces dijimos, esto no significa que no tendremos una vida de gozo y de disfrute. Porque si vivimos en Él, estaremos plenos y estaremos llenos, reconociendo su bondad y su inmerecida gracia. Y esto es exactamente lo que nos recuerda Pablo, que nos gocemos en la adversidad, en la angustia, en la aflicción, porque es allí donde el poder de Dios estará manifiesto y nos fortalecerá. Ahora, ¿hay manera de poder gozarnos en medio de la prueba? Es difícil, ¿no? ¿Es difícil o no? Sí, es difícil. ¿Pero es imposible? No, no es imposible. Cuando nosotros estamos en la roca que es Cristo, hemos echado raíces, estamos anclados en Cristo, estamos posicionados en Cristo, vamos a transitar cada etapa de nuestra vida, cada estación de nuestra vida, confiados y aferrados al Señor, porque sabemos que Él es más que suficiente. ¿Cuántas veces pensaste que quizás ese problema que está afectando a tu familia no iba a resolverse? Y no tuviste una cuotita de esperanza en decir, el Señor es más que suficiente para lo que necesita mi familia. ¿Cuántas veces tuviste algún inconveniente quizás en las finanzas o en la economía y recurriste a lo que primero se te ocurrió y no pensaste en que el Señor es más que suficiente para eso que necesita tu economía y tus finanzas? Quizás está transitando por un tiempo de enfermedad y de dolor y pusiste todas tus fuerzas en los médicos y buscaste a la eminencia, ¿no? Cuando a veces decimos, este médico es una eminencia, y gloria a Dios por los médicos. No malinterprete, gloria a Dios por los médicos. Y ese médico te dijo, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y el Señor te dice, bástate en mi gracia, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del dolor. Mire, a Caro, a mi esposa, hace 15 años atrás le dieron un diagnóstico adverso en su salud. Y el médico le dijo, no hay nada que hacer. Y esto es grave. ¿Y sabe qué? Caro entendió que no se trataba de los médicos. Caro entendió que no se trataba de la medicina ni de los antibióticos. Si bien ella hace su tratamiento como el médico le dice. Pero ella entendió que el Señor le decía, Caro, bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. En ese momento que decís, ya nadie puede hacer nada, Señor. Porque nos sucede eso en medio de la debilidad, en medio de las pruebas, en medio de aquel momento donde no sabemos para dónde salir corriendo, clamamos al Señor y es ahí donde el Señor se glorifica. Y es eso lo que el Señor quiere, que ante cualquier situación podamos reconocerlo como el Creador, podamos reconocerlo como el más que suficiente. Y saben, quiero terminar con esto, prometí ser breve. Hay mucha más tela para cortar. Pero creo que el Señor en esta noche nos está diciendo, quizás viniste preocupado por algo, depositalo en mí, yo soy más que suficiente. Quizás viniste preocupada por un tema de salud, un tema en las finanzas, en la economía de tu hogar, de tu familia, quizás algún tema familiar, algún tema matrimonial, un tema en los hijos. El Señor te dice en esta noche, yo soy más que suficiente. Soy más que suficiente por eso que estás nervioso, por eso que no podés dormir, por eso que pensaste que perdiste el control, por eso que querés solucionar y no sabés qué hacer. ¿Cuántas veces nos hemos roto la cabeza decir, ¿cómo voy a solucionar esto? Ahora, déjeme decirle algo. ¿No es más fácil, imagino, decir, Señor, cómo lo vas a solucionar?
¿Eh? Pablo cuando visitaba las iglesias, a las iglesias, venían allí los diáconos, los principales, decían: Pablo, hay este problema en la congregación. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Por favor, no me hablen de nada más que a Cristo y a este crucificado. Me imagino a los líderes de las congregaciones decir: pero Pablo, estábamos esperando que venga para solucionar este tema. ¿Qué hacemos? ¿Los echamos? ¿Los rajamos? ¿Qué hacemos? Por favor, amados, no me hablen de nada más que sea de Cristo y de este crucificado, porque Él es más que suficiente. No se trata de nosotros, no se trata de lo que podamos cranear nosotros, pues somos esos pinky cerebros. Siempre hagamos esto, hagamos lo otro, porque la gente va a venir, porque esto, porque el otro, y si unimos estas dos reuniones, por una cuestión cuántica, y la iglesia no es una cuestión cuántica ni numérica. Perdonen los estadistas. Él es más que suficiente. Él es su obra. Él ama su obra. Él añade. Ahora nosotros quisimos hacerlo de Dios. Vamos a añadir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y nos pasamos corriendo. Y nos olvidamos del consumado es. Y después vienen dolores de cabeza porque hacemos las cosas sin la aprobación de Dios. Hacemos las cosas sin el querer de Dios. Hacemos las cosas sin el deseo de Dios. Y Dios no viene hablando de esto. Nos creemos más que suficiente y no entendemos que Él es más que suficiente. Ahora, cuando entramos en esta realidad, el Espíritu Santo procesa esta realidad en cada uno de nosotros. Entendemos que no se trata de nosotros. ¿Sabe? En este tiempo he aprendido a decir: Señor, decime cómo tengo que hacer. Decime qué tengo que hacer. Humanamente podría hacer esto, podría hacer esto, podría hacer lo otro. Pero no voy a hacer nada por impulso. No voy a hacer nada basado en la experiencia. Necesito saber cómo tengo que proceder. Necesito saber qué es lo que querés. ¿Y saben? Nos vamos a orar mucho tiempo. El avance del Evangelio va a ser mucho más rápido. Déjenme decirle. Cuando nosotros querramos acelerar, vamos a atrasar. Porque vamos a querer hacer las cosas a nuestra manera. Y así hacemos con la familia. Nos olvidamos que Dios es más que suficiente para nuestra familia. Y nosotros queremos controlar todas las cosas. Y así hacemos con la economía y la finanza. Y después venimos: ay, pastor, estoy endeudado, me metieron en el veraz. Pastor, mi familia, pastor, mis hijos. Dios era el todo para tu familia, está en resguardo, tranquilo. Dios era el todo para la crianza de tus hijos, tranquilo. Puede llegar a ser una etapa, pero está en el resguardo. ¿Cuántos padres vienen diciendo: no, hijo está transitando una etapa? Está perdido, no está perdido, no está perdido, tu hijo no está perdido. Mi matrimonio está perdido, pastor, tu matrimonio no está perdido. Si entendés que Cristo es más que suficiente, va a ser un tiempo, va a ser una estación donde Dios se va a perfeccionar y se va a glorificar por medio de esa debilidad. ¿Qué problema hay en mostrarse débil? Todo lo contrario del sistema. ¿Qué problema hay en decir que no tenía razón? Es todo lo contrario del sistema. ¿Por qué? Porque queremos tener razón en todas las cosas. Luchamos para tener la razón, para que la gente nos dé la razón. Luchamos para caerle bien a la gente. Mire, yo le puedo caer bien o mal. En el medio no voy a estar, quédese tranquilo. Y si le caigo mal, tendrá un problema. Pero estamos constantemente haciendo un gran juego de estrategia. Y nos olvidamos que el Señor es más que suficiente
para todas las cosas. El Señor nos está diciendo en esta noche, no necesitamos nada más que en el Señor. Póngase de pie en esta noche. Quiero orar. Si estás allí, alguien de tu familia, algún hermano que te acompañó en esta noche, tomalo fuerte de la mano. Sabe, muchas veces estamos sentados al lado de personas que están pasando o atravesando por una difícil situación. Y muchas veces ni nos enteramos de eso. Muchas veces estamos muy enfocados en lo nuestro y nos olvidamos de mirar a los ojos a las personas o de preguntarle qué tal está. Pero saben, quiero que en esta noche lo mires a los ojos al que tenés al lado y le diga, Cristo es más que suficiente, tranquilo, tranquila, Cristo es más que suficiente. A pesar de la tormenta que te toque transitar en esta noche, vas a dormir y vas a descansar. ¿Cuántos dicen amén? Porque vas a entender en el Espíritu que Cristo es más que suficiente. Cuando veas a tus hijos, vas a entender que Cristo es más que suficiente. Y vas a comenzar a mostrarte débil frente a la crianza de tus hijos para que Él se glorifique y para que Él sea perfeccionado en la crianza. Y dice, Señor, no sé, como papá, como mamá, se me quemaron los papeles, pero sé que vos sos más que suficiente. ¿Cuántos en esta noche van a reconocer que el Señor es más que suficiente en todo? Y que no necesitamos más nada que a Él. Él interviniendo en las familias, Él interviniendo en las casas, Él interviniendo en los hogares, Él interviniendo en los trabajos, Él interviniendo en nuestro matrimonio, Él interviniendo en la crianza de los hijos, en las relaciones. No hay que forzar nada, no hay que crear nada, no hay que pensar nada, no hay que imaginar nada. Simplemente ser guiado por el Espíritu Santo, simplemente ser guiado por el Señor y decirle, Señor, soy débil. Señor, soy débil. Gracias, Señor, porque tu gracia es todo lo suficiente. Señor, en esta noche queremos entender por medio del Espíritu que sea un proceso donde lo podamos experimentar, así como lo transitó Pablo. Señor, que pudo entender bástate en mi gracia. A pesar de las dificultades, las sentencias, los encarcelamientos, los azotes, entendió que Cristo era suficiente a pesar de. Y no había excusas, y no había preguntas, y no había reclamo, porque Cristo era más que suficiente. Muchas veces nos pasamos días, semanas y meses cuestionándolo al Señor. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Mire si Pablo tenía para cuestionar al Señor. Pero ¿sabe? Entendió que lo temporal era parte de la historia de lo eterno. ¿Y sabe qué? Pablo decidió ser parte de la historia temporal para que quede plasmada en lo eterno. Y saben, el Señor dijo, pasarán por distintas adversidades, pero tranquilos, porque yo he vencido. ¿Saben? No te lo está diciendo cualquier persona. No se lo estoy diciendo yo como pastor y te digo, el pastor me dijo que esté tranquilo. No, no. El Señor dijo, tranquilos, confiad en mí porque yo he vencido. Y en esta noche el Señor te está diciendo, tranquilo, tranquila, yo he vencido. Yo soy más que suficiente en tu vida. Ahora, si en esta noche viniste quizás con una carga, con un peso, con una aflicción, con algún dolor, yo te pido que alces tus manos al cielo, cierre tus ojos. A nadie le va a interesar, sino que en esta noche nos vamos a mostrar como hijos débiles, pero que deciden ser débiles para reconocer
la dependencia absoluta de Dios y que Dios perfeccione en nuestra debilidad su poder y su gloria. Padre, en esta noche miras estas manos levantadas, manos en señal que reconocen que tú eres más que suficiente y que deciden en esta noche no reemplazar por cosas aquello que solo vos podés llenar, aquello que solo vos podés completar. Señor, tú eres la plenitud de aquel que todo lo llenan todo. Tú eres la plenitud de gozo, tú eres nuestra esperanza gloriosa, Señor, y en ti nos depositamos. Señor, oramos para que en medio de cada proceso pueda haber una dependencia, Señor, una dependencia absoluta, y reconocer que tú eres más que suficiente para cada situación que nos toque transitar, sabiendo que tú eres el supremo, tú eres el eterno, el que tiene el control de todas las cosas, Señor. Y queremos movernos como hijos conforme a tu deseo, conforme a tu voluntad, porque entendemos que tu voluntad es agradable y es perfecta, Señor. Y nos aferramos, así como le dijiste al apóstol Pablo, bástate en mi gracia. Hoy nosotros te decimos que esa gracia que no es algo, que es alguien, y ese alguien nos habita, es todo lo que necesitamos y nos suplirá de todo lo que necesitamos para esta vida, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cantemos al Señor.